Ok, buenas tardes. Vamos a ver la sesión de Nico, así se llama nuestro cliente, que aquí está su mamá. Y vamos no es este Nico que está de telepata, es otro Nico, es otro Nico. Entonces, bueno, ya nos hicieron favor de darnos los puntos de Nico chiquito y vamos a ver qué es lo que sale. Y vamos a respirar profundo. Nico, y vamos a conectar con tu tocayo y voy a contar de 5 a 1 y te conectas con la energía del 5, 4, 3, 2, 1. Dime cuál es el peso energético de su nombre y cómo llega aquí a la sesión. Su nombre es veloz, es como un peso energético de algo que se mueve muy rápido. Es como la representación de estar en un momento y luego no estar, como si quisiera interpretarse como un instante. Y su energía es rápida, así se mueve. La energía de Nico llega corriendo entre nosotros a mostrarse, pero no se queda quieto, está como muy impaciente, va de un lado a otro. Ok, ¿qué es lo que lo mantiene tan impaciente? ¿Por qué se mueve tanto? ¿Qué le sucede? Mm, Yo puedo ver que se mueve porque no le gusta estar en el mismo espacio mucho tiempo. Ujú. Se siente como identificado o observado y inconscientemente puedo ver sus movimientos y él voltea hacia atrás cada que está a punto de moverse como si espera que algo más se posicione en el mismo lugar en donde él está puesto, A ver. como si le quisieran arrebatar su espacio. Ok, vamos a ver, vamos atrás en el tiempo, que nos muestre qué es lo que lo observa tanto y qué es lo que lo hace moverse tanto. Lo que siento es la vida anterior inmediata y hay Ajá. un estrés de huida, está hiperventilando, está corriendo, tiene que huir, lo están persiguiendo, hay como mucho movimiento a su alrededor, hay mucho ruido y como muchos disparos, hay como impactos. No necesariamente todos van hacia con él, pero él tiene que huir. Pero, ¿por qué esos disparos? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué huye? Es como si él formara parte de un tipo como de batalla o como si hubiera quedado en medio de algún tipo como de conflicto armado, pero esto está sucediendo, por ejemplo, él corre descalzo, corre entre piedras, árboles, está pasando como alrededor de algunas montañas. Ujú. Es como la sensación de una batalla importante, como entre dos cosas distintas. ¿Y él por qué corre descalzo? ¿Dónde está? ¿No tiene familia? ¿Qué pasó ahí? No necesariamente usa algún tipo de calzado, o por lo menos no todo el tiempo. O puedo observar que la batalla la corre o la vive con sus hermanos o algunos de sus hermanos, Ujú. pero es más bien como la huida ante la defensa, es como ya esperaban que los desplazaran. Ok, y, o sea, esperaba que huyeran. ¿De qué estaban huyendo? ¿Qué hicieron que ellos tenían o estaban preparados para huir? Es como si ya les hubieran avisado, se observan pensamientos que tienen que ver con regimentos, como con ejércitos Ujú. de los que ya habían escuchado hablar, que venían eliminando, asesinando, y no faltaba mucho para que llegaran ahí.
Ok. ¿Qué pasa salud? ¿Qué pasa en esta huida? Él es alcanzado por una bala. Mm, Muere con una bala atrás en el cerebro. ujú. Es un impacto fulminante inmediato y su energía salió tan disparada que entró automáticamente a labor de parto, como si hubiera brincado incluso el tiempo de gestión, aunque sí se dio. O sea, él vivió tan rápido su Es gestación. como si hubiera vivido en coma su gestación. Ok. ¿Cómo fue su parto? Estridente, de alguna forma con mucho movimiento, pero al mismo tiempo sorprendentemente satisfactorio, Ok, como si el descanso le mm, hubiera permitido no luchar contra la vida. ok. Por qué cayó en este vientre, en esta vida? ¿Qué características tenía para que él pudiera estar o elegir este vientre? Y la compatibilidad energética tiene que ver con la potencia que tiene la madre para ser madre. Es como un portal alimentado, no sé cómo expresarlo, que tiene Ajá. las condiciones para que en cualquier momento la vida se distribuya. Y él, en esa necesidad como de huida, buscó la asociación energética más rápida que le diera alguna apertura sin juicio, porque también la característica que tiene este vientre es que no emite juicio ante sus gestaciones. O sea, él buscó como un refugio Sí, y el refugio fue ese vientre sí. y no lo escogió, es como si hubiera pasado por ahí y ahí llegó y se metió y ahí se quedó. Pues más bien es como un instante infinito, no sé cómo expresarlo, Ajá. en donde se observan las distintas funciones de la compatibilidad entre existencias y Ujú. la tierra y la no vida se vuelven como una tela que se va reflejando una a la otra. Cuando hay una compatibilidad empieza como un tipo de succión energética y por la velocidad con la que él viajaba, las lecturas solo podían ser realizadas en este tipo de vientres, como vientres bastante abiertos a la vida. Ok. En esta apertura, ¿cómo fue su gestación? Platícame cómo vivió él energéticamente su gestación. Energéticamente, digamos que lo que hizo fue curar la mente del cuerpo anterior. En este estado de Ah, coma fue alimentando los pensamientos y los recuerdos de su existencia anterior, todavía de alguna forma extasiada o estresada por la última vivencia o las últimas vivencias, porque en realidad fue una vida de bastante movimiento. Podríamos decir que era como un tipo como también era como alguien que viajaba mucho, corría mucho, entonces era como guardar los recuerdos a través de la sanación de su estructura energética en la mente, pero al mismo tiempo su cuerpo ir desarrollando las condiciones que el cuerpo de la madre también le iba permitiendo, atribuyéndose esta libertad, ya que no existía el juicio dentro del vientre, por lo tanto podía tomar indiferentemente si tomaba de cualquier, por ejemplo, proceso, ya sea de la madre como emocional o mental, no afectaba el desarrollo de lo que estaba alimentando porque era como si te dieran dos vidas al mismo tiempo. A la mm, hora del nacimiento, que se despierta en la mente a la existencia del cuerpo, hay un ensamble importante. Digámoslo así que Nico, eh, a modo de proyección, en futuros años podría comenzar como a, si no hablar de lo que le sucedió, a tener algún tipo como de memoria o dibujar al respecto, porque está muy activo en su psique. ujú. Ok. Esta persecución, ¿él la vive todo el tiempo? ¿Él la siente todo el tiempo? Sí, pero no siempre desde el victimario. Digamos que el estado de cacería y persecución Ujú. formaba parte de su sistema de pensamiento y en ocasiones es tanto el que caza como el que es cazado, pero se maneja en extrapolaridades de su como digamos, de su ansiedad o de su impaciencia. Entonces vamos a ver dónde empezó a vivir
esta ansiedad y esta forma de ser observado. Vamos más atrás. ¿Dónde comenzó esta situación energética? Lo que yo siento, Ira, es una trascendencia no tan antigua, más bien transformable. Hay mucha presencia de un estado animal, como, como si en su reserva, entre los procesos que ha vivido tan abruptos de transformación mental, no ha tenido la capacidad completa de establecerse como en la transfiguración humana, pero me refiero en el sentido, por ejemplo, de los éxtasis, mm, como de las reacciones, digamos, y se mantienen en un sufijo bastante grutural, por decirlo de alguna manera. Mm, Lo mm, observo en distintas experiencias como en cuatro patas, en dos, volando, como si su alma tuviera muchísima más memoria de estas características que una ujú. condición humana. O sea, es como si él hubiera sido un pajarito, hubiera sido un lobito, hubiera sido esta parte conectado con la tierra. Sí, y su transformación, por ejemplo, esta experiencia que vivió como digámoslo así, ¿qué podrá ser? Como un indígena, Ujú. fue muy chamánica también, fue como muy animalesca, como muy basada en las condiciones de las mismas leyes de la naturaleza. Y en esa vida chamánica fue donde lo persiguieron. Sí, es donde muere en persecución. Mm, muy bien. Entonces, bueno, primero vamos a pedirle a Nico que vamos a trabajar, pero que se tranquilice, que, que vaya viviendo su proceso en esta parte como más lenta para que él pueda ir asimilando toda su propia sabiduría. Al final es su sabiduría, ¿sí? Sí. Ok, primero vamos a observar la realidad de sus virtudes. Eso quiero que él lo entienda, esta realidad donde él muestra sus capacidades energéticas de su espíritu, su alma y sus encarnaciones. ¿Por qué? Porque aquí quiero que empiece a trabajar una analogía cuántica de lo que es una manada o una familia o todo esto, donde necesitan estar en comunidad, pero de alguna forma en correspondencia. Es como si viviera en una comunidad, pero teniendo diferentes fuentes, diferentes energías, donde él puede acceder a ciertas sabidurías y no necesariamente con huellas energéticas, donde él se siente quizá en una necesidad de no estar. Así de alguna forma esta presencia aprisionante que él entiende como a priori a su movimiento, como algo que llega. Lo que observo que él empieza a mostrar es una dualidad de su propia energía, Ira, Ujú. en donde deposita o acciona sus miedos a partir de solo lo que ha podido procesar. Al fin y Ok, al cabo, fíjate, hasta su misma condición de existencia, como la madre explicaba esta situación del no registro ante una sociedad, le ha dado a la herencia de su alma la contención posible de mantenerse como en un estado, de no eh, pertenecer, de pues no sí, ser. como de no ser, de no pertenecer y sobre todo de no pertenecer a la raza humana, por decirlo de alguna manera así, debido a que en su historia y la forma en que ha llevado sus existencias, no ha habido nunca un registro de su propia existencia. Muchos de nosotros que hemos de alguna forma reencarnado o teniendo otras experiencias, en algún momento se dictaminó un nombre o en algún momento se dictaminó algún documento que dejó base de una historia que es tan física como energética,
Y Ujú. en el caso de él, no hay un registro de ninguna de sus existencias, por lo tanto hay una desvalorización interna de su propia conciencia y de la creencia de que en cualquier momento puede perder o ser desfasado. Sí, o ser reemplazado o no ser Ujú, importante. ujú. Entonces, quiero que empiece a eliminar esta memoria arquetípica a que él vive en desarmonía con el mundo por el miedo a no ser nada y a desaparecer. Quiero que elimine la forma en la que él va reaccionando y accionando los puntos del destino a través del instinto y no de sentirse realmente parte de una humanidad o parte de una familia o parte de algo que le dé una raíz o un sentido. Sí, aquí es donde empiezo a observar cómo la calidad de su existencia Mm. deja de ser limitada por por esa creencia en específico, que al final es lo único que provocaba su miedo, una creencia. La creencia del desplazo, la creencia de que siempre llegará alguien mejor que él, la creencia de que es importante mantener en él la atención debido a que si la pierde será dejado atrás. Es como mucho de esta como memoria Será que tiene, olvidado. sí, Ujú, y que tiene que ver con su propia idea de alma, ujú. de no tener justo esa historia, porque al final las almas, fíjate, es una curiosidad, en todo nivel observo que hay una conciencia y las mismas almas son como juguetonas a la hora de atreverse a compararse entre almas y a reconocer valores agregados que otras almas no tienen, aun cuando en todo el nivel de conciencia no hagan en realidad una totalidad de conocimiento incluso de lo que les afecte, sí son capaces las almas de entender las diferenciaciones. Y él en su cuerpo tiene un alma muy viva que de alguna forma se entiende o se respira así. Y más allá de si le puede afectar o no la decisión de los padres, en este momento lo que está trabajando es la certeza de que, muy a pesar de esa decisión, él es una existencia completa y tiene la capacidad de ser y decidir. Pero fíjate que hay una cosa que marca y que me llama mucho, es esta parte del destino, como que siente que el destino, él no decide su destino. Entonces es como si él estuviera como a la expectativa de qué van a hacer conmigo, de no sentirse lo suficientemente válido y valioso para poder tomar su historia entre sus manos y poder decir, de aquí soy, aquí pertenezco, aquí merezco. Entonces quiero que empecemos a trabajar esta parte del merecimiento y que entienda que el destino al final de cuentas, es una forma de buscar una parte de estar aquí como con pensamientos eh, que no tienen escapatoria. Él puede crear otros pensamientos que lo pueden llevar a formar su propio destino, pero no necesariamente con los pensamientos que están ahí. Él puede arraigarse a la experiencia que pueda tener, o sea, si no tiene experiencia de familia humana, él tiene la experiencia a lo mejor de nidos, de manadas, de parvadas, de este tipo de cosas que también estamos hablando de una reestructuración y esta parte en que las almas se conectan con una libertad. Entonces quiero que empiece él a entender su parte sagrada a través de su propia idea de familia y que él empiece a generar una idea sin límites definidos, pero con la forma en la que él quiere establecerse dentro de su propia libertad. Haz de cuenta ahí de que aquí lo que observo que pasa es que pues, suceden a muchos niveles, pero él muestra específicamente cómo esta cúpula de pensamientos que se formó en este coma energético debido a su muerte Ujú. explota para dejar de limitar las condiciones del pensamiento hacia una sola existencia. Aun cuando haya muchas o pocas experiencias, el condicionamiento es lo que hace que se vuelva cíclico. Sí, Entonces lo elimina y permite que la fluyente de pensamiento sea liberada a todo el cuerpo a partir de su genética, de su sangre, de su estructura humana, de su estructura energética y emocional,
observo que su cuerpo se está llenando así como de mucha energía, como de mucha potencia oculta. No quiere decir que se va a volver 10,000 veces más inquieto, sino quiere decir que ahora su cuerpo completo está recibiendo, digámoslo así, asociaciones a una nueva vida que le está permitiendo no experimentarla como alguien que ya la vivió o no experimentarla como alguien que está experimentando la vida que no le pertenece, que es de alguna forma como su pensamiento o su Sí. personalidad se estaba creando. Entonces, ahora que lo elimina esa parte, puedo ver cómo su pensamiento está muchísimo más activo. Pero fíjate, aquí lo que quiero que él vaya entendiendo la analogía de sus células, cómo en esta coma que vivió en este estado de gestación, quiero que observe cómo iba creciendo, cómo iba haciendo uno, luego iba haciendo dos, luego iba haciendo cuatro, luego iba haciendo ocho, y entonces él se vuelve su familia. Él se vuelve la parte más importante y el recurso más importante que tiene. Entonces, quiero que empiece a identificar el mundo biológico, el mundo dimensional, con la forma en cómo él ha defendido estar en la tierra a pesar de sentir que es un huérfano, un abandonado, que no tiene esta parte de identidad. Su identidad la va a formar a partir de sentirse él su propia familia. Y es como reconocer la fuerza de lo que lo constituye. Ujú. Él empieza a observar su formación. Es como lo que no hizo, digamos así, en este proceso de cambio de vida. Es observar su gestación, observar cómo fue de lo más pequeño al feto completo, digámoslo así. Y eso le permite tener muchísima más conciencia de qué es hasta el tiempo, de cómo transcurre las circunstancias y permitirle abrir en su cerebro estructuras que tienen que ver con desarrollo de personalidad y el tiempo, como la paciencia, como la prisa, como el cumplir, el no cumplir, cosas como esas, y hace que todavía más su desfragmentación energética produzca mayor afluencia a su cuerpo, haciendo que sus células entiendan la comprensión de su vida, entiendan la existencia y no duden, aún a pesar de las mismas historias que la mente del niño pudiera crear, no dude el mismo cuerpo de su valor. Es como un tipo como de salvaguarda, no sé, algo así Claro, energético, en donde se predispone él mismo a cuidarse de él mismo. claro. Y entonces que también que entregue y agradezca a estos seres que dieron parte de su vida para que él pudiera ser parte de la suya y que en esta parte de entrega tanto del padre como de la madre, también él está recibiendo a diferentes niveles, a diferentes estructuras, una forma de vivir una aceptación humana. Entonces, primero, quiero que lo haga a nivel de su propia emanación, quiero que empiece a trabajarlo a nivel cuántico, a nivel atómico, a nivel molecular y a nivel biológico. Y quiero que empiece a transformar la forma en que su energía vive sus complejos embrionales, o sea, su embrión, o sea, la parte de su embrión en esa parte compleja para él empezar a eliminar limitaciones y creencias limitantes de no ser o no pertenecer. Quiero que empiece a gestionar a partir de ahora una forma diferente de verse en el principio de lo que él es, en el principio de su esencia pura. Entonces, quiero que empiece a entender cómo sus células que se van formando son parte de su decisión energética y cómo este desprendimiento que siente, es como si él en el fondo no sintiera una familia y en cualquier momento siente que lo pueden abandonar, pero en cualquier momento también él siente la libertad de abandonar a la familia sin compromiso. ¿Sí me entiendes? Entonces, lo que quiero ahora que empiece a trabajar es la forma en cómo él vive y comprende
la forma de su biología a través del agradecimiento, a través del fortalecimiento de lo que él es, y quiero que empiece a gestionar una nueva forma de potenciar su caudal energético, y quiero que lo haga a través de empujar toda esta fecundación que se dirige a él, a sus propias células, y eliminar lo que para él en este momento no le es necesario o importante. Porque empieza justo por esa parte, porque todo el comando lo que invita es de alguna forma a exprimir o a determinar de la diferenciación que él pueda entender aquello de lo que lo constituye verdaderamente como una esencia, sin tanto nerviosismo de ser esencia y al Ujú. mismo tiempo su propio potencial. Entonces, observo cómo se desfragmenta o se separan todas estas partes que más que aspectos negativos podrían ser condicionamientos innecesarios de lo que ya fue o lo que ya presentó en estos 2 años o lo que pudo haber presentado en otras de sus existencias. Elimina de su memoria etiquetas, palabras, concepciones, ideas, y también elimina constructos que pudieron haberse manifestado sobre sí, incluso desde esta versión de lo que fue o no fue, de lo que sintió o no sintió, porque al final estas persecuciones que vivió no solo fueron físicas, o sea, se hablaba mal de personas como él, los acechaban, los cazaban, y ese tipo de memorias recaen en su mente, o por lo menos recaían, y es Claro, lo que más se elimina en este momento. claro, quiero que empiece a transformar toda esta manipulación que tiene lugar en su mente en estos días de gestación, de condicionamientos sobre la implantación que él tiene en el endometrio. Haz de cuenta que él se pone en el endometrio de la madre, y entonces él empieza a tomar, por ejemplo, de la placenta y del endometrio, ciertos condicionamientos que lo hacen ser parte de o no ser parte de. ¿Va? Entonces, en esta situación, quiero que empiece a transformar la forma en que el vacío que él puede sentir por ser parte o no ser parte, a una forma en que su origen placentario lo hace sentirse seguro. Y quiero que empiece a contactar con su propia experiencia de vida, eliminando huellas que puede haber recorrido o recogido tanto de los ancestros de la madre como de los ancestros del padre, para que él tenga una necesidad de reconocimiento. Quiero que empiece a trabajar en la forma y la manera en cómo él empieza a amarse desde lo que él es, desde esta forma de implantación, y empieza el desarrollo de su forma, de su embrión, de su cigoto, desde una forma más consciente, donde todos los cambios suceden estando él consciente de su nueva realidad humana. Si es como crear la condición en donde es atento a su propia perspicacia y existencia. Ajá. Es como abrir los ojos, digámoslo así, a la vida, entender qué está sucediendo, pero al mismo tiempo comprenderla desde el estado en el que se encuentra, permitiéndose no desvalidar lo anterior, no tomando nota como si esta hubiera sido la única experiencia, porque claro que trae unos ganadores, trae unos dones importantes que Sí. tienen que ver con este estado natural que en los años se van a ir revelando en él mismo, pero también puede, y es lo que hace en este momento, crea la capacidad de ir sorprendiendo por la existencia, por la vida, a partir de estar bien, a partir de sentirse bien y no permitir que ningún estrés energético se manifieste a través de él y de su forma. Quiero que empiece a potenciar toda la forma en que el hipotálamo, la hipófisis y el útero empiezan a trabajar en su propia gestación, para trabajar con su autopercepción, su autoidentidad, y que empiece él a reconocerse en esa estructura de ser siempre energéticamente, tenga un papel o no tenga un papel, que a él energéticamente no lo afecte, que él sea la grandeza energética que siempre ha sido y que siempre será. Sí, se muestra
en potencia, en plenitud, digámoslo así, la creación del niño. Ya no se mueve a esa velocidad tan rápida como se movía al inicio, pero aún sigue siendo parte de sus características ser bastante dinámico y ágil, Ujú. ágil en muchos sentidos, ágil mental, ágil emocional, ágil en personalidad, que se irá manifestando como en sus existencias. También se observa como esta honestidad de alma al tener esta conciencia de lo que es pronto o natural. Su honestidad viene desde un espacio del corazón muy importante, que también tiene que ser considerado, porque a lo mejor esa honestidad, bueno, no vaya siempre en beneficio de todos, ¿no? Digamos que siempre tendrá la característica inusual de presentar lo positivo y lo negativo como parte de su propio sistema, desde su propia versión y con mucha potencia. Quiero que empiece a en este desarrollo biológico empezar a transformar todos los programas pronúcleo que tiene, que absorbe de la madre, que absorbe del padre y que se mezclan para crear una forma, una personalidad, una estructura única e irrepetible. O sea, toma de la madre, toma del padre, pero también de él, de su propia esencia que ha creado de esta estructura y quiero que empiece a entender esta nueva forma donde empiece a desintegrar manipulaciones, tanto emocionales como mentales, heredadas o creadas para seguir sintiéndose no parte de esta forma humana en la que se manifestó o en la que decidió manifestarse. Yo lo que observo más que nada, ir es el ensamble de todo eso. No es que tanto ya en este punto valga mucho como rondear en de donde se manifestó fue lo adecuado o no. Sí, ¿no? A este nivel su existencia, por ejemplo, en las comparativas entre almas, hubiera elegido el mismo vientre. Es una reconciliación con lo que se siente bien, con lo que se siente cómodo y también un enorme agradecimiento por la madre. Al reconocer esa estructura, la reconoce en él y puede ver su sexualidad, su emocionalidad, su energetismo, sus capacidades y todas están establecidas para potenciarse en una existencia. Quiero que empiece a equilibrar esta distribución asimétrica cuando uno tiene una autopercepción o esa forma de que no pertenece desde esta parte de la creación, para que quiero que empiece a gestionar los ejes cabeza, corazón, intestinos, dorso, columna vertebral y todo el esquema hombros y caderas. Quiero que esté completamente equilibrado y completamente cuadrado, o sea, igual su parte derecha, igual su parte izquierda, para que no haya ningún desequilibrio ni energético ni corporal. Sí, a través de esta fuerza de creación, observo cómo se distribuye adecuadamente, organiza las formas energéticas que mueven su cuerpo y a partir de sus puntos, sus meridianos, sus cardinales, sus chakras, también crea esta fuerza. Obviamente hay cosas que le salen bastante de inmediato, hay otras que por su misma naturaleza de juventud del cuerpo irán madurando, pero se ven muy bien. Quiero que empiece a activar toda la forma del desarrollo, todo el fenotipo adquirido en sus vidas, en su experiencia, en su estructura, para tener una plenitud completa de todo lo que es ser su ser biológico en todas sus etapas concretas, o sea, que viva esas etapas todas con plenitud, con felicidad, aceptándose él como es, pero sobre todo aceptando la forma en la que él va fluyendo en la vida con su propia experiencia y su propia autoaceptación. Quiero que empiece a activar por medio de la médula todo su sistema nervioso central y todo su sistema nervioso periférico. Sí, esta parte de la electricidad interna le permite, pues más que nada,
comprenderse, explorarse, moverse en sí mismo, poder entender los limitantes de hasta dónde llegan sus concepciones. Esto le va a Ujú, permitir, por ejemplo, en los sueños, tener una capacidad sanadora mucho más reactiva. ujú, Em, Como niño, le va a permitir tener pulsiones que lo van a alertar a circunstancias mucho más sencillo que otras, como si ya pudiera él gestionar, por ejemplo, algún tipo como de peligro en su entorno a partir de ujú. esa reacción energética. Y no es como que se agregue con la sesión, tiene que ver con esta capacidad que tiene intuitiva, que está mucho más conectada como al movimiento de los sentidos que muchos humanos. Sí, quiero que empiece a potenciar todas estas habilidades intuitivas que empezaron a desarrollarse desde su gestación, pero que se potenciarán con el paso de los años o Ujú. del tiempo y que no estando, no necesita sentirse en peligro para potenciar sus propias habilidades, no necesita sentirse en alguna situación de desvalorización, sino que al contrario, él puede reaccionar con el equilibrio, transformando el miedo, el odio, la insatisfacción, todas esas emociones que en algún momento pudieron haber estado en esta parte de la persecución, a dejar de influenciar sus pensamientos y su vida. Sí, es como poder tener más certeza de ambas funcionalidades en el sentido de lo que son las percepciones de los sentidos, valga la redundancia, de entender cómo los constructos externos alimentan el interior y poder Ujú, tener como una base de eso, porque al final a su edad no lo va a comprender del todo, pero sí va a poder entender, por ejemplo, cuando algo no se sienta a gusto, poderse retirar, cuando algo demasiado ruidoso lo moleste, poderse alejar, cuando algo sea muy cómodo, también poder estar en paz y serenidad, como ujú. poder estar por lo menos un poco más alerta. Quiero que empiece a trabajar este equilibrio en su sistema nervioso central. Quiero que empiece a equilibrar toda esta parte de sus riñoncitos, toda esta parte de sus pulmones, su corazón, su sistema digestivo y su sistema endocrino. Sí, su cuerpo se ve adecuadamente, digámoslo así, trabajado para su movimiento. Se observa cómo todo encuentra su espacio y su lugar. Muy bien. ¿Cómo lo ves ahora, Nico? Lo veo muy bien, lo veo de alguna forma igual de inquieto que al principio, pero ya no bajo la misma circunstancia. Se Ujú. observa con mayor libertad, como con hambre de exploramiento, y se mueve mucho, es como parte de su naturaleza. Ok, pregúntale cómo se siente. Dice que se siente bien, se siente cómodo y se siente con mucho espacio. Ok, pregúntale eh, si siente todavía esta forma de sentirse perseguido. No. Pregúntale si tiene algo que decirle a su mamá o a su papá. Si le dice gracias por recibirme. Mm, ok, muy bien. Pregúntale si en este momento, o sea, es nomás curiosidad mía, ¿eh? Si en este momento a él le es importante tener un registro de su nacimiento o no. Observo que es una experiencia que él terminará por decidir de interactuar al final si no se da. Em, yo en la prospección que puedo hacer de años, Ujú. lo puedo observar formando parte de la sociedad. O sea, él lo hace más adelante si no lo... Ujú. Ok, muy bien. Entonces, vamos a desconectar de todo y de todos y vamos a volver. Desconectas y sientes tu cuerpo que reconoce tu energía. Te sientes fuerte, grande, poderoso, enérgico. Respiras profundo y a tu ritmo abres tus ojos. ¿Cómo te sientes, No, Nico? no prendí la luz. Bien. ¿Bien? Ok. Ah, Carissa, ¿sentiste algo tú durante la sesión?
No sentí nada, pero cuando empezó a hablar de su vida pasada que estaba perseguido, él, aunque tiene 2 años, nos dice que había una persona y había lumbre. Y dice, y me dice mi pareja, ¿viste? Está raro, como que fue de su vida pasada. Y le dije, sí, o nomás está aprendiendo palabras, pero tiene sentido. Sí, claro. Es que Él se recuerda. él Ujú. todavía recuerda muchas cosas, Sí, entonces, bueno, pues también es esa parte de ese estrés que tenía. Vamos a ver cómo metaboliza. ajá, Carissa, ¿tú vas a permitir que la sesión sea pública? sí, Sí, ok. Con la cara tapada, ¿verdad? me da igual, está Ok, igual. muy Sí, bien. Entonces, les vamos a recordar, por favor, que entren a nuestra página web. Es iracemanunoince.com. Esa es nuestra página web, ese es nuestro nuevo link para que por favor nos hagan favor de seguirnos. Nuestro correo electrónico es info@iracemanunoince.com. Y nuestro WhatsApp sigue siendo el mismo de siempre, más 52 479 204 4973. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, donde estamos como Iraceman 1 INCE, en todos nuestros canales de YouTube, en todas nuestras redes sociales, estamos bajo ese nombre. Vamos a cortar la grabación y nos quedamos para dudas. Gracias, bye. gracias. Bye.